las arcas fiscales están en un buen estado para asumir las presiones sobre el precio de los combustibles en nuestro país. Nos vamos a conectar con Rodrigo Palma, economista y docente de la Universidad Católica, para hablar de este tema. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Y a ver, su impresión sobre este acuerdo, sobre todo en la materia económica, entre el gobierno y los camioneros. ¿Ya se había logrado algo similar con los camioneros, con el gremio de los camioneros, y ahora con los descolgados se amplía no solo estos 120 días, sino que también pasa a un año con estos límites? ¿Qué le parece este acuerdo desde el punto de vista económico? A mí me parece que más que observarlo desde la perspectiva económica, que son las consecuencias, hay que analizarlo más desde la perspectiva política, ¿no? En este caso me parece que una muy mala señal política, me parece que ceder tanto ante un grupo de presión, me parece que no es un buen indicador para el futuro, especialmente considerando que esta política va en total contrasentido de lo que se planteó como programa de gobierno. Eso me preocupa. Ahora, desde la perspectiva económica, evidentemente, que va a generar un perjuicio importante para el Estado porque va a tener que financiar finalmente esta diferencia. Y además, socialmente, me parece que lo que viene a generar un contrapeso entre la mayoría de las personas que consumen otro tipo de combustible que no es diésel y el grupo en este caso, no solamente de los camioneros, sino que además todas las personas que utilizan diésel. Por tanto, me parece que hay una discriminación que yo por lo menos la veo con buenos ojos. Y ahí, Rodrigo, ¿cómo está, parte de la pregunta también que planteamos al inicio de la entrevista, cómo están las arcas fiscales hoy día para asumir este costo? Y si también, por ejemplo, se le prometían el ingreso de 1.500 millones, no me acuerdo de dólares, de pesos, pero deberían ser de pesos justamente, al MEPCO para poder seguir paliando un poco lo que son las alzas de los combustibles. ¿Cómo están las arcas fiscales ahí justamente cuando ya se ha, por ejemplo, aprobado el presupuesto 2023? Las arcas fiscales hasta el momento están bastante bien. Este año se considera que va a haber un superávit fiscal condicionado por dos cosas, fundamentalmente por un aumento en la recaudación fiscal, que ha permitido varias cosas, entre ellas profundizar el MEPCO, entre ellas entregar algunos bonos que se han entregado durante este año. Entonces, efectivamente, las arcas fiscales están en una posición interesante, pero insisto, me parece que hoy día hay muchas necesidades del país mucho más generalizadas que precisamente solo ceder ante la presión de un pequeño grupo de presión, que en este caso son los camioneros. Importante grupo de presión, pero pequeño. Exactamente, pequeño, y además que tiene hoy día un gran poder debido también a las falencias en distintos puntos de transporte. Ya lo habíamos hablado ayer con un experto justamente en infraestructura. Rodrigo, a ver, el ministro hacía hincapié, por ejemplo, en que muchos de los temas son parte también de los privados, de la economía, no son parte de que el gobierno, por ejemplo, fije el precio de los combustibles. Si nos pudiese explicar a quienes nos están viendo en Pluto TV, no solo aquí en Chile, sino que también fuera del país, ¿cómo funciona el establecimiento del precio de los combustibles y también el MEPCO finalmente, para que se normalicen? Porque muchos dicen, a ver, cuando está todo mal para el presidente, bajan el precio de los combustibles y eso mejora. No es tan así, ¿verdad? En general no es tan así porque los precios de los combustibles tienen que ver fundamentalmente con elementos internacionales. Primero que todo el precio del petróleo, en segundo lugar el precio del dólar. Esos son los elementos centrales que van a influir sobre el precio de los combustibles. Ahora, además de eso tenemos el MEPCO, que es este fondo de estabilización, que lo que busca fundamentalmente es que las alzas no sean tan pronunciadas y por tanto las bajas tampoco van a ser tan pronunciadas, ¿cierto? Los movimientos van a ser menos profundos. Y este MEPCO, que es un fondo financiado por el Estado, obedece a varios criterios. Entonces, efectivamente no debiera depender de la popularidad del gobierno. Ahora, no obstante eso, efectivamente se ha ido incrementando los fondos para el MEPCO porque se han ido agotando, porque este año ha sido un año con incremento importante en los precios de los combustibles. Por tanto, si hubiésemos quedado con el fondo original, ya seguramente en mayo, junio, no hubiésemos quedado sin fondos para poder financiar esta estabilización. Entonces, efectivamente, se han ido incrementando los montos, pero yo diría que más que apuntar hacia una medida, entre comillas, populista,
ha ido apuntando a una continuidad de un proceso que la gente ya tiene internalizado. Exactamente, ya es parte de nosotros que la bencina nos suba más de, en un momento fue más de 6 pesos, después de 12 pesos. Y hay un punto importante, usted decía 1.500 millones, luego 3.000 millones y ahora de nuevo 1.500 millones. El límite, no recuerdo, parece que no se movió, es decir, sigue en los 12,2 pesos por litro aproximadamente que tiene que aumentar como tope el MEPCO, eso es lo que más puede justamente aumentar la bencina para que el MEPCO actúe. Y en ese punto, Rodrigo, ¿está de verdad el MEPCO hoy día funcionando realmente para estabilizar los precios? ¿O la verdad es que la situación económica del mundo no está permitiendo que se vea un buen factor que el MEPCO actúe más allá de que sí, lo valía un poco, lo retiene un poco el precio, pero la verdad es que podría gastarse la plata muy rápidamente? Ya sucedió con los 3.000 millones, se le subió el tope y aún así se acabó rápido. Con los 1.500 podría suceder lo mismo. Podría suceder lo mismo, pero es decir, tiene que ver con las reglas de la economía internacional en este caso, ¿no? Efectivamente, hemos estado en un mercado donde los precios del petróleo han estado al alza y particularmente en Chile hemos tenido un dólar que es bastante oscilante. Hemos tenido dólar incluso cerca de los 1.100 pesos y en el momento hemos tenido dólar a los 850. Por tanto, son estos los dos elementos fundamentales que influyen en los incrementos y en las bajas. Ahora, en el precio del petróleo hemos tenido pocas bajas. Lo normal ha sido que tengamos crecimiento. Por tanto, efectivamente, el MEPCO lo que ha hecho que el precio no aumente tan rápido como debe haber aumentado. Entonces, está cumpliendo su objetivo y ha sido tanto el ruido externo que se han ido agotando los recursos en este caso. Debiésemos esperar, ¿cierto?, que en tanto se produzca una normalización en la economía mundial, debiésemos observar una pequeña disminución en los precios y ahí efectivamente poder recuperar, en este caso, gran parte de los gastos que ha tenido. Y estos 1.500 millones de dólares, finalmente aquí estaba revisando justamente el acuerdo, 1.500 millones de dólares, ¿van a alcanzar para que dure harto? Porque recuerdo los 3.000 millones fueron solo el año pasado, si mal no recuerdo, a inicios del año pasado. Y ya estamos hablando de una nueva renovación, se venía hablando hace un mes aproximadamente. ¿Cuánto irán a durar esos 1.500 millones de dólares aproximadamente? ¿Cuánto cree usted? Deberán ser de aquí hasta final de año, porque solamente le estamos sumando para que pueda durar hasta el año calendario. Perfecto. Entonces debiera ser un monto apropiado para poder finalizar este año y ya los fondos para el próximo ya están dentro de los presupuestos. Perfecto, ya, para que ahí le quede claro a la gente que estos 1.500 millones, no, lo más probable es que no nos duren. Otro de los puntos que quería preguntarle es por el punto, lo tengo aquí, el punto 11. Se amplía la vigencia del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico al menos por un año. Si nos puede explicar justamente este beneficio que tienen los camioneros, para no entrar yo en esto, de que a ellos se les reintegra el impuesto específico que todos pagamos en el combustible, pero al parecer a ellos se les está devolviendo. Se les devuelve gran parte del impuesto específico. Por eso que lo que mencionaba, a mí no me parece correcto el acuerdo que llega finalmente el gobierno, porque los camioneros tienen una serie de prerrogativas distintas a las que tiene cualquier persona. Por ejemplo, los sistemas de tributación, hay algunas empresas de camiones que se acogen a sistemas de tributación simplificada, por ejemplo, efectivamente pueden recuperar una parte de los impuestos específicos. Por tanto, efectivamente, yo creo que hay una presión muy importante a la cual termina cediendo el gobierno, pero que finalmente es un grupo de presión que tiene bastantes beneficios. No es precisamente de los grupos que están más afectados a nivel nacional, ya sea por lo que viene de la economía o por los distintos aumentos, en este caso, de los impuestos. Y con ese Entonces, se dio mucho. Sí, y con esa evolución del impuesto específico, además se suma la renta presunta. Si nos pudiese explicar además qué es la renta presunta y cómo funciona con los camioneros. Sé que es una parte de que ellos no tienen que declarar finalmente todo lo que ganan, sino que una parte. ¿No está así? Exactamente. En este caso específico de los camioneros, hay ciertos requisitos, ¿no? Para poder acogerse a la renta presunta, pero dentro de eso se paga un impuesto fijo. Ese impuesto fijo es un porcentaje del avalúo fiscal de tu vehículo. Es decir, independiente de si tus ventas fueron 1.000 pesos o X millones de pesos. Perfecto. Distinto a cómo tributan todas las empresas nacionales, que las empresas nacionales lo que tienen que, o la mayoría, ¿verdad?, lo que hacen es determinar un impuesto a través de una base disponible, que
son todos los ingresos menos todos los costos y ahí se establece la base imponible. En este caso se hace un supuesto. El supuesto es que no podemos determinar a ciencia cierta cuántos son los ingresos y los costos, por tanto solamente le consideramos a un monto fijo, independiente de sus niveles de venta y de ganancia, evidentemente, porque son las ganancias las que tributan. Exactamente. Entonces ahí está lo que usted justamente decía. Ya sumado a todos los beneficios que tienen los camioneros, se les suman estos que van al diésel obviamente de todos, pero solo una poca parte. Ya conducir en nuestro país es un privilegio y ahora se suman estos otros privilegios además para los camioneros. Rodrigo Palma, economista y también docente de la Universidad Católica, gracias por esta conversación y aclararnos también estos puntos y explicarlo aquí en Chilevisión Noticias. Gracias a ti, Pablo. Que estés muy bien. Buenas Muy bien, noches. buenas noches. Nosotros vamos a ir a una pausa en las informaciones.